Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Muchos recordaréis que hace meses cuando Donald Trump, o mejor dicho, cuando The Stone Rider anunció lo que iba a hacer Donald Trump en los próximos meses, es decir, iniciar esta guerra contra los cárteles de la droga, hice un sencillo razonamiento. Esa droga que no entra en Estados Unidos va a acabar en Europa y va a generar muchos problemas. Bueno, pues esa afirmación se ha visto validada por los informes que ha vertido en este último vídeo que ha publicado ayer, estoy grabando esto el jueves 6 de noviembre, en donde ha unido muchas piezas del puzzle, cosas que nos sirven para saber qué va a pasar el año que viene, sobre todo en Europa, y también para aclarar el papel de Donald Trump respecto a Israel y el de Rusia respecto a Venezuela. Así que, sin más, comenzamos. Bueno, vuelve con el tema de Charlie Kirk. Hay un salseo que decimos ahora mismo en España, que es estos asuntos del corazón. Dicen que el vicepresidente J.D. Vance está enrollado con la viuda de Charlie Kirk, con Erika, que J.D. Vance está casado con una india de la India, y bueno, pues hay mucho cotilleo sobre esto, en fin. Como sabéis, este tema me parece menor. Lo dejo caer porque todo esto tiene que ver con la exposición de que Israel estuvo envuelta en el asesinato de Charlie Kirk, cosa que está diciendo Candace Owens. Y esto se conecta con nuevas declaraciones del general Flynn acusando al gobierno de Israel de manipular a los diferentes gobiernos de Estados Unidos a través de su lobby, el famoso AIPAC. Y esto se va a conectar con cosas que se van a contar a continuación. Está bien que lo tengáis presente. También ha aclarado que los túneles que va a hacer Elon Musk y que van a exponer la existencia de civilizaciones intraterrenas ancestrales en Estados Unidos se van a llevar a cabo en Arizona y van a tener que ver con el Área 51, se van a conectar esos túneles con Los Ángeles, con San Francisco, con Yellowstone. Bueno, vamos al minuto 10, donde empieza a hablar de las 10.000 tropas estadounidenses que están ahora mismo en el Caribe y que están actuando ya. Era el minuto 18, no el 10. Aquí lo tenéis, que están actuando en el Caribe. Bueno, comenta las dudas sobre quién ha podido manipular ese último huracán Melissa, y viene a decir que han sido aquí lo estáis diciendo, los militares, porque nada más pasar ese huracán se han puesto manos a la obra y dice que están actuando sobre el terreno en diferentes lugares que no aclaran. Entre otras cosas, dice que hay un Non-Disclosure Agreement. Me voy a poner más pequeñito para que veáis mejor esto. Es decir, un acuerdo de confidencialidad de todos los soldados que están participando en esas operaciones. Es decir, que nadie puede contar lo que verdaderamente está pasando allí. Pero que tiene que ver con todas estas acciones que se llevando a cabo, que están llevándose a cabo contra los cárteles de la droga en la costa este, particularmente Nueva York y Florida, desde incluso antes de que Donald Trump hiciera pública esas operaciones. Aquí estáis viendo que está hablando de blackmail operations y kickbacks, y esto es muy importante porque está diciendo que al quedarse sin mucho del dinero que ganan, imaginaos estas operaciones contra el tráfico de cocaína. No somos ni conscientes ni de una centésima parte de todo la cocaína que se está confiscando, las operaciones que están abortando los militares, y evidentemente los cárteles de la droga han entrado en un colapso económico. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues que ese dinero que ganan lo utilizan para los chantajes y sobornos a las élites, a las policías, a los políticos, a los ricos, en lugares como Colombia, Venezuela
e incluso a los militares. Es decir, que si esa gente que está cobrando su mordida por parte, o sea, del dinero de la droga no les llega, pues digamos que sus alianzas, su fidelidad cambia de equipo. Aquí lo conecta con Brasil, con esta, bueno, refriega barra matanza que ha habido en la favela de Río de Janeiro hace una semana, y sin aclarar exactamente dice que tiene que ver con toda esta batalla que evidentemente también llega a Brasil. Dice, remarca que hay pánico en Colombia, México y en Venezuela sobre estas operaciones que están, aquí lo veis, so much shipments of cocaine that they are trying to get rid of. Aquí lo que dice es que como no pueden mover esa droga, porque están controlados sus redes de distribución, cada vez más, ya sabemos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Memphis, Tennessee. Y aquí dice unas grandes noticias que corrobora aquello que os dije. ¿A dónde creéis que está yendo? Pues está yendo a Europa. Esa es la razón por la que están presionando a esas operaciones allí, en muchos países. Y esto está empezando a mostrarse en un montón de países. Ojo con lo que va a decir. Siempre dice Alemania y Francia, pocas veces dice España, pero podéis estar seguros que incluso más que en Alemania y en Francia, esto se va a notar en España. Dice que esto está creciendo. ¿Qué es lo que está creciendo? Ojo con lo que va a decir. Dice que hay gente que está preocupada por esto porque no se está hablando en las noticias, pero los departamentos de policía están inundados de un montón de gente que está diciendo que se está vendiendo cocaína en barrios. Dice que gente que antes se dedicaba a la marihuana ahora se está dedicando a la cocaína. Totalmente lógico, por otra parte, yo os lo anticipé. Dice que esto se está convirtiendo en una epidemia en Europa. Y evidentemente esto se va a traducir en inestabilidad e inseguridad. Dice que el próximo año va a haber muchos delitos, muchos crímenes, un montón de cosas pasando en estos países que está nombrando dentro de Occidente, de los países occidentales de Europa. Las cifras de crímenes, las tasas de criminalidad van a subir, se va a exponer y se va a hablar de esto en los medios de comunicación. El influjo de la droga que va a afectar a las comunidades, preparados porque esto es lo que viene. Y van a tener que llevar a cabo acciones. Aquí, por lo visto, Trump va a tomar medidas. Dice que el año que viene es un año de votaciones. No sé muy bien en qué país. Pero evidentemente, si los sucesos, la delincuencia va a crecer tanto como parece y tiene toda su lógica, esto evidentemente va a influenciar en las elecciones en diferentes países europeos que tienen grandes elecciones, no sé a qué país se refiere, va a afectar a Europa y dice que Trump va a meter presión en esos países para que acaben con el tráfico de drogas y exponer la corrupción. Aquí se está refiriendo a la participación de algunos gobiernos en el tráfico de drogas. Ya sabemos, evidentemente, la conexión del régimen de Maduro. Lo ha expuesto Albert Castillón, ha nombrado al Movimiento 5 Estrellas y a Podemos. Dice que mucha gente no se está preocupando de esto, pero que a través de las Naciones Unidas y el grupo de Davos, las agencias de inteligencia son los que están llevando estas drogas a Europa. Ojito con lo que está diciendo. Y la gran exposición va a suceder el año que viene. Y esto forma parte del gran plan de las operaciones de la tormenta para exponer este sindicato del crimen en el mundo
que procede de Venezuela y Colombia, México, Sudamérica, moviendo drogas alrededor del mundo, trabajando con operaciones de militares. Aquí habrá que mencionar la OTAN también, con agencias de inteligencia. Me estoy acordando de James Carswell, acordaos de este hombre que movía drogas en Málaga, que era del MI6 británico y su padre también. Los banqueros participando en esto, evidentemente. Y dice que esto se va a llevar a un extremo. Y dice que esto viene de diferentes fuentes. No lo ha confirmado. Y esto es importante. Aquí saltamos de tema. Dice que el grupo Wagner, que sabéis que es como el Blackwater ruso, que ha estado actuando en África, ¿vale? Para librarse de la CIA, dice que está ya en Venezuela. Dice que ha aterrizado un avión. Aquí veis la noticia. Dice que no está confirmado. Y bueno, aquí se mete en una explicación que lo voy a hacer más resumida porque tarda bastante en hacerla, sobre, bueno, pues estas ayudas de misiles hipersónicos de Venezuela y también de China a Venezuela. Y bueno, lo que viene a decir es que esto es muy parecido a lo que está haciendo Trump con Israel. Dice que Trump está jugando a esta ayuda a Israel porque sabe que si dejara a Israel, esto ya lo he comentado en otra ocasión, sola, los países musulmanes lo aniquilarían. Y está esperando esa revuelta interna militar en Israel que va a acabar con el gobierno de Netanyahu. Dice que todo esto está relacionado con Charlie Kirk, con la muerte de Charlie Kirk, que como veíamos al principio, Israel ha estado metida en ese asesinato, y con la exposición del lobby israelí a AIPAC y su gran poder sobre la política norteamericana, cosa que también va a exponer Matt Gaetz. Dice que básicamente Trump está ahora jugando a apoyar a Israel lo mismo que está haciendo Putin con Venezuela. Y aquí en el siguiente vídeo es donde lo va a exponer mejor. Porque, y aquí os va a quedar bastante claro que en realidad es todo un juego y que los sombreros blancos tienen todo bajo control. Aquí vemos, dice que está, lo habéis visto, ¿no? Que es lo mismo que está jugando Putin con Venezuela. Dice que en realidad no lo está apoyando. No apoya el tráfico de drogas, pero tampoco quiere guerra. Y dice que finalmente Putin acabará con Maduro. Dice que Maduro y Netanyahu son en realidad títeres y que están haciendo su labor para que finalmente se autodestruyan. Vuelvo a hablar del colapso total que se avecina en China, y Xi Jinping está haciendo lo mismo en China, está llevando al colapso de su propio partido. Y bueno, pues aquí recuerda la figura de Biden, cómo permitieron que robaran las elecciones para precisamente luego tener pruebas de ese robo electoral. ¿Y a dónde nos va a conducir todo esto? Pues lo vais a ver a continuación. Evidentemente va a acabar hablando de las elecciones de Nueva York, de la alcaldía de Nueva York, que ha ganado este tal Madami, que es un musulmán. Algo que yo he hecho notar como precisamente en estas fechas el presidente Trump está hablando de defender a los cristianos que están asesinando en África a los yihadistas musulmanes. Aquí voy a hacer un comentario porque vuelve a hablar de ese evento cercano a la guerra nuclear al cual nos aproximamos, y a mí me da por pensar a ver si estos misiles hipersónicos que le está dando Putin a Venezuela van a generar una crisis de los misiles parecida a aquella de 1962 con Cuba, acordaos, con Kennedy, y que, bueno, pues fue ingenierizada por la CIA, evidentemente. Comenta sobre la muerte de Dick Cheney y dice cosas muy fuertes. Dice que desde el año 91 estaba preparando el 11S. Sabemos que él fue uno de los grandes ingenieros del 11S. Y dice que era un satánico de lo peor, que se dedicaba a estas cacerías humanas junto con los Rothschild en sus fincas de Austria y de United Kingdom, del Reino Unido.
Y posteriormente vuelve a hablar de la exposición del fraude electoral, que es un tema que evidentemente a todos nos importa muchísimo. Y aquí va a decir cosas que no os van a gustar, pero que desde la agenda de las operaciones de la tormenta son, por lo visto, necesarias. Y dice que va a haber más fraudes electorales en el resto del mundo el año próximo. Dice que Trump está actualmente exponiendo el fraude electoral. Esto también es curioso que justo cuando está exponiendo el fraude electoral haya otro en la ciudad de Nueva York, que bueno, pues sabéis que es pues el centro, uno de los centros neurálgicos de Estados Unidos, una de las ciudades más importantes. Y aquí habla de esa alianza mundial contra el fraude electoral que se va a formar y dice que van a participar Rumanía, Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Canadá. Evidentemente, elementos de todos esos países para exponer ese fraude electoral. Y en el minuto 9:50, aquí estáis viendo cómo está diciendo las máquinas con las que está realizando esos robos electorales en todo el mundo y que se está planeando la exposición en el año próximo. Dice que todo el mundo va a comenzar a exponerlo y va a haber un frente unido, y aquí está mencionando todos los países que os he mencionado. Vamos a adelantar un poquito al 9:50 y dice que esto todo tiene que ver con esta teoría de juegos para, bueno, pillarles, para registrarlo todo y tener pruebas. Dice que todo esto conectado con Donald Trump y Tulsi Gabbard, que están exponiendo miles de documentos sobre el robo electoral del 2020. Aquí no lo dice, pero bueno, merece la pena que haga una aclaración de sentido común. O sea, imaginaos, este fraude electoral que se ha producido en Nueva York sucede mientras Kash Patel, Tulsi Gabbard y Donald Trump están exponiendo el fraude de las elecciones del 2020. Hay que ser muy idiota para no pensar que los militares no han tomado medidas y han grabado todas las pruebas de ese fraude electoral. Y dice que los países más importantes están trabajando juntos en exponerlo. Y de hecho dice que, lo vais a ver a continuación, el ejército norteamericano está preparando a los ejércitos, diferentes ejércitos de Europa, para saber cómo manejar combate urbano que se supone que vendría después de la exposición de este fraude electoral y que las huestes de George Soros, los Antifa, desencadenarían sabotajes y esta guerrilla urbana, que ya lo vimos durante ese intento de secesión de Cataluña. Vuelvo a decir que todos estos títeres tienen que jugar su papel. Los Biden, ahí lo estáis viendo, estos actores tienen que jugar su papel. Biden, Hillary, Maduro, Sheinbaum, estamos mencionando a Sheinbaum, la presidenta de México actual, e incluso Netanyahu. Dice que están plantados por operaciones militares y que, bueno, pues a final de todo, los patriotas manejan todo esto gracias a esta superinteligencia artificial que es capaz de saltar dimensiones. Es decir, de alguna manera está hablando de la posibilidad de ver en el futuro y que gracias a eso pues saben que tienen que pasar por estos eventos para conseguir el objetivo deseado. Vuelvo a mencionar que esta Erika Kirk, la exmujer o la viuda, mejor dicho, de Charlie Kirk, va a jugar un papel, no se aclara muy bien, dice que va a ser una candidata a Manchuria, dice que J.D. Vance también tiene un papel que jugar y aquí vais a ver estas importantes declaraciones mencionando que los ejércitos de diferentes países europeos, intuyo o deduzco que el ejército español está entre ellos. Aquí está hablando de que gran
una parte de la élite está deseando cambiar al bando de Donald Trump para no ser, y ahí está jugando un papel Kash Patel en esa mafia gay en la que supuestamente está metido, perdón. Pero bueno, les está informando de que vienen los arrestos y está convenciendo a élites, a millonarios, de que cambien de bando. Dice que todo esto va a golpear esta exposición a todos los países occidentales, estas gigantescas operaciones militares que están sucediendo ya en Estados Unidos, que se van a expandir a diferentes países y muchos países se están preparando para las operaciones de la tormenta y actualmente los militares están entrenando a sus homónimos militares en países europeos, les están entrenando para el combate urbano, para estos sabotajes, y se está comentando para todo esto para lo que va a suceder en el próximo año 2026. Acordaos de que dijo siempre, lleva un año diciendo que los Estados Unidos van 2 años por delante de Europa, y dado que estas operaciones comenzaron en Estados Unidos abiertas, digamos, esta es la diferencia, eso es lo que llaman la fase 3, operaciones abiertas, comenzaron en Estados Unidos con esta victoria de Trump del año pasado, y pues eso, si contamos otro año más, pues a finales del 2026 debería empezar todo esto en Europa. Dice que esto no es con... Y aquí pues va a hablar de Mandami, de esta... dice que nada es casualidad, de esta victoria given to him, que se le ha dado. Los militares le han dado esa victoria. O sea, está diciendo que le han dejado ganar, le han dejado robar las elecciones, y aquí va a decir que para exponer esta gran corrupción que está pasando dentro de la ciudad de Nueva York. Recordad que Donald Trump es de Nueva York. Y todo va a ser expuesto. Se va a exponer toda esa gran corrupción en Nueva York, conectado con las votaciones, conectado con el sistema financiero, los bancos. Y dice que Mandami es un títere, que en realidad hay operaciones militares detrás de todo esto. Y en el minuto 17:45 va a hacer un pequeño resumen de todo esto. Dice que todo está planeado desde la muerte de Charlie Kirk, su mujer, J.D. Vance, las operaciones contra los cárteles de la droga, la exposición en Europa, el fraude de las elecciones globales, y todo esto va a llevar a la OTAN, y con lo que está sucediendo en Ucrania. Me imagino que la OTAN también va a estar conectada, está conectado, y se va a exponer con el tráfico de drogas y con el fraude electoral. Y bueno, pues aquí ya acaba diciendo que vamos a pasar por muchas cosas. Acaba hablando de esta división en el movimiento MAGA, es decir, que ha comenzado ya, y ya lo previó, como sabéis muchos. Ya dijo que iba a haber, pues, se iba a enfadar Donald Trump con Candace Owens, y Candace Owens va a exponer a, bueno, pues la influencia, por no decir otra cosa, de Israel en el gobierno de Estados Unidos. Así que con esto os dejo. Aquí podéis comprar mis libros, se acercan las Navidades, seguro que queréis hacer algún regalo, pues echad un vistacillo, porque luego tardan más los libros. Aquí los podéis ver todos, mis libros en inglés, mi página. Os anticipo que la segunda novela de Las aventuras del Barón Trump está en camino, estamos ya en el proceso de maquetación y estarán dentro de un tiempo. Y bueno, por el momento es todo. Así que hasta otra.